Hola, bendiciones, Señor les bendiga. Quiero compartirles algo rápidamente sobre un tema. Este nombre se llama Lashon Hara. Es una aplicación para hablar acerca de la lengua. Lashon Hara viene de lo que es del hebreo, raíces hebreas, significa lengua contaminada, lengua diabólica o lengua perversa. Rápidamente existen tres tipos de venenos que se puede ver de esta siguiente forma. El primer veneno es cuando la persona habla. Cuando la persona habla de alguien más, ese es un tipo de veneno. Y se puede decir, si tú hablas con alguien y estás hablando una verdad, eso es Lashon Hara. Lashon Hara es cuando hablas de alguien una verdad, pero que va a lastimar, que va a ofender a esa persona. Peor si estás hablando mentira. Esa tiene otra aplicación, la palabra mentira. Y aún es peor si estás hablando mal de una persona. Un ejemplo que tenemos nosotros en la Biblia es cuando se le metió a la serpiente y habló con Eva. Habló con ella y le dijo: ¿sabes qué? Ustedes si comen de ese árbol van a ser como Dios. Las engañó porque ellos ya eran como Dios. Adán había sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces la serpiente habló con Eva, hablaron de ellos dos y hablaron de Adán. La consecuencia fue que la serpiente habló, Eva escuchó, y a final de cuentas de quien hablaron, que también fue de Adán, murió. Demos tres aplicaciones, los tres recibieron un castigo muy tremendo, que fueron excluidos. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia es cuando habla Miriam, habla con su hermano Aarón, y hablan acerca de Moisés. Entonces María empezó a hablar, Aarón escuchó, y Moisés, que no se dio cuenta, él también pagó un precio. Sabemos que a Miriam, le cayó lepra, instantáneamente le cayó lepra, pero ninguno de los tres entraron a la tierra prometida a causa de estos venenos, tres venenos, porque a veces de la gente que están hablando también la están matando. Primeramente hablas mal de ti, hablas mal con la persona y le vas a dar muerte también a la persona de la que están hablando. Entonces es algo muy tremendo y muy importante lo que es mantener nuestra boca cerrada, porque les doy rápidamente en el libro de Proverbios 6 del 16 al 19, habla de 7 cosas que abomina a Dios, y dentro de esas 7 cosas dice 3 de las 7 tienen que ver con la lengua. Entonces estamos viendo que es un promedio de un 42.85% que se está refiriendo a la lengua. Y lo terrible de esto es que Dios está hablando, en el libro de Santiago también podemos ver, Dios está hablando esto a las iglesias, no está hablando al mundo. En el mundo sabemos que existe eso, pero dentro de la iglesia se ha hecho una forma de vida. Dentro de la iglesia es una forma de vivir, el hablar de mi hermano, el hablar de los demás. Entonces, si usted lee en Proverbios 6 del 16 al 19, nos va a empezar a decir las cosas que abomina Dios. Déjeme ver si se la puedo leer por causa del tiempo, pero leamos rápidamente. Dice en Proverbios 6, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. La palabra abomina, ¿qué le suena? La palabra abomina nos suena a abominación desoladora, el anticristo. Entonces quiere decir que una persona que habla de otro está hablando con el espíritu del anticristo. El pecado la muerte entró por la serpiente. Cuando alguien habla, se está dejando llenar por el espíritu de la serpiente y se está haciendo como su padre, el diablo. Bien lo dijo nuestro Señor Jesús. Verso 17, los ojos altivos y la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre
el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces vemos que son tres. Son tres, dice la lengua mentirosa, que está en el 17, y en el 19 dice el testigo falso que habla mentiras y el que siembra la discordia entre hermanos. Entonces el Señor está diciendo, aborrezco, abomino, porque tienen el espíritu del anticristo, porque tienen el espíritu de la abominación desoladora, y yo los aborrezco. Y cuando Dios aborrece a alguien y está hablando de la iglesia, dentro de la iglesia, no los va a escuchar. El Señor no te va a poner atención, porque Dios aborrece, no nos voltea a ver, nos excluye de todo plan que Él tenga. En pocas palabras, una persona que habla mal de otro hermano queda absolutamente excluido, inservible. Dios no lo puede usar, Dios no lo va a usar para poder hacer la obra que Él quiere. Quisiera decir mucho más, espero más adelante poder hacer unos estudios y poder compartírselos, porque mi deseo es que todos podamos llegar al conocimiento de la palabra. Escrito está, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchos de nosotros no sabemos qué significa la ley, la definición como ley, no sabemos qué significa precepto, no sabemos qué significa estatuto, decreto, ordenanza, mandato, no sabemos ni siquiera qué es esta definición de todo esto. Pero en la palabra está escrito, y cuando nosotros no conocemos, por eso vamos a hablar, por eso vamos a lastimar. La Lashon Hará tiene que ver con no lastimar a ningún hermano por ningún motivo, aún siendo la verdad, porque hay muchos que dicen, yo se lo digo en su cara, para que no diga que ando cuenteando, que ando inventando, en su cara se lo digo, pero no es así. Muchas veces una verdad lastima más que una mentira. Entonces nosotros debemos de tener conciencia de no lastimar a nadie, no ofender a nadie, no hablar a nadie. A María le cayó lepra, pero hoy en día lo que nos cae a nosotros es una terrible pobreza. Ahí les caía lepra porque antes existía un sacerdote, existía un templo sagrado donde podían ir al sacerdote. Hoy no hay, pero se manifiesta en la pobreza, se manifiesta en una enfermedad, nos cae lepra. La palabra lepra significa cerrar, en hebreo significa cerrar. Y cuando alguien habla de alguien más, la persona se cierra, se nos crea una coraza que no permite que entre la luz de Dios, que es la palabra, y que ilumine nuestro ser. Y cuando alguien se cierra, cuando nos cerramos, la luz de Dios ya no puede llegar a nosotros. La luz del Señor ya no penetra porque nos cerramos. Y es cuando se manifiesta la lepra, es cuando se manifiesta la enfermedad, es cuando se manifiesta la pobreza, a causa de que nosotros tenemos lepra, de que hemos pecado. Hay una frase